Bueno, yo siempre supe que quería ser psicóloga. Lo que pasa es que la psicología es una disciplina que va cambiando. Y claro, cuando yo pensaba que quería ser psicóloga, resulta que muchos años después, cuando realmente fui psicóloga, no era lo que yo pensaba, porque había cambiado. La psicología avanza muy, muy rápido. Y las preguntas que yo me estaba planteando no podían responderse desde la psicología. La verdad es esa, ¿no? Y no creo que exista un solo lugar desde el que esas preguntas puedan responderse. Eso es lo que he aprendido ahora. Entonces, yo no me he formado como arteterapeuta, yo soy bailarina de tango pues no me atrevo a decir fotógrafa, ¿no? A una aficionada a la fotografía, si se quiere. Y de alguna manera, a lo largo de mi carrera y de mi recorrido también personal, es que esas cosas se fueron cruzando. Cuando recién salí, como todo recién egresado de la carrera, me parece, yo tenía esta necesidad de querer justificar todo, porque claro, cuando uno se echa 5 años estudiando, piensa que con eso ya debería ser suficiente. Y bueno, me encontré con que la psicología tenía un montón de límites que yo pensaba que no tenía, ¿no? Y que necesitaba más cosas. Y entonces empecé a adquirir otras herramientas para el trabajo clínico y me di cuenta que esas herramientas también iban llegando a sus límites, que había un punto de profundidad, que había algo que yo no estaba consiguiendo entender del todo en las cosas que veía. Entonces, bueno, ahí es donde se empiezan a cruzar de alguna manera las cosas que yo hacía artísticas porque a mí me gustaban y la psicología. Entonces yo daba clases de tango en México y me empecé a dar cuenta, en ese momento estaba estudiando un máster en terapia familiar, y me empecé a dar cuenta que las parejas que venían a clases, que eran pareja en la vida real, durante las clases pasaban cosas muy interesantes entre ellos que no tenían que ver con la clase de tango, ¿no? Era como que se ponía una dinámica corporal de pareja sobre la mesa y entonces empezaban a surgir cosas que ellos venían arrastrando como pareja, ¿no? ¿Quién era el más dominante? ¿Quién siempre acaba cediendo? El asunto de los celos, el asunto del abrazo, el tema de las distancias. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que en realidad el tango o el escenario de la danza servía como una especie de catalizador que permitía que esos conflictos se metaforicen y se movieran de escenario, ¿no? Y eso fue muy, muy bonito para mí. Entonces el trabajo de fin de máster, la tesis de ese máster, tuvo que ver sobre eso. Y ese fue uno de los primeros pasos, ¿no? Luego, un amigo mío muy querido, parte de mi familia, se enfermó de Parkinson, le diagnosticaron Parkinson. Y yo empecé a preguntarme, bueno, ¿qué puedo hacer yo por él, no? Yo he estudiado tanto, ¿qué puedo hacer por él? Y claro, me di cuenta que no podía hacer nada, ¿no? Que realmente sí podía jugar a poner ejercicios de estimulación cognitiva de manual, pero que eso no, o sea, creo que hasta le hacía mal, básicamente, ¿no? Porque ponía a un hombre adulto a hacer ejercicios que parecían casi casi de jardín de infantes y era, o sea, ninguno de los dos estaba cómodo. Entonces, bueno, empecé a investigar y resulta que hay toda una serie de escuelas que trabajan el arte y el mal de Parkinson y otros problemas neurodegenerativos, incluso cardíacos, y se aplica todo y se trabaja en Buenos Aires. Viajé a Buenos Aires en el 2015 y bueno, estuve estudiando intensamente allí y cuando volví montamos una clínica en Puebla que era una clínica de la que surgió la Asociación de Parkinson, que actualmente está funcionando, y en esa clínica yo me encargué de diseñar un programa de rehabilitación para los pacientes a través de exclusivamente cuestiones que tuvieran que ver con el arte. Un tiempo antes yo había estado tomando clases de canto con una persona maravillosa, con Esmeralda Guillén, una artista fantástica y un bellísimo ser humano. Y claro, ella me ponía los ejercicios para cantar. Por supuesto que yo nunca he cantado bien, ¿no? Pero era muy divertido. Y yo cuando hacía los ejercicios me daba cuenta de que muchos de esos ejercicios eran comunes a los ejercicios que se hacen a nivel fonológico y del trabajo facial para personas con Parkinson, porque justamente pierden el control de los músculos faciales y les cuesta mucho trabajo hablar. Entonces convoqué a Esmeralda, luego mi profesor de danza contemporánea, también Gustavo Orellana, un ser muy, muy bello, y él desde la danza contemporánea trabajaba con una visión bastante particular del cuerpo porque él, aparte de ser bailarín, era físico. Entonces tenía esta idea
del movimiento y de la inercia y de los motores de movimiento, que en las clases de danza contemporánea eran fantásticas, porque él lograba que vos te pararas del piso con el menor esfuerzo, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, esto para la gente que tiene Parkinson es genial, ¿no? Así que bueno, los convoqué a ellos dos y yo desde el tango y les dije, vamos a montar esto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Los dos dijeron por supuesto que sí, estuvieron y están muy felices de formar parte de ese proyecto, aunque yo me fui, la asociación de Parkinson Puebla sigue funcionando y ellos están al frente de la rehabilitación de los pacientes. Y bueno, y en ese momento también, ¿no? Nuevamente eso para mí implicó un cambio, porque claro, yo pensaba, bueno, vamos a trabajar para que la gente pueda ser lo más autónoma posible por la mayor cantidad de tiempo posible. Y bueno, entonces empezamos a trabajar y el proceso empezó a funcionar en ese sentido, ¿no? Pacientes que no podían caminar, pues empezaron de a poquito a recuperar movimiento, personas que no podían hablar salían de las clases de Esmeralda que se les entendía bien, incluso cantando pues unas canciones fantásticas. Sin embargo, yo me empecé a dar cuenta que por poder ser más útil, la gente no era necesariamente más feliz. Y entonces eso provocó en mí otro cambio. Ahí me di cuenta que necesitaba yo asumir una postura más crítica respecto del mundo en el que vivimos, ¿no? Cuando se trabaja con una enfermedad degenerativa que es incurable, hay que hacer las paces con que probablemente ese proceso avance y podemos hacer muchas cosas para que avance más lento. Pero el tema aquí es, cuando ese otro ya no pueda mover las manos, ¿cómo puede hacer para seguir siendo feliz? ¿O para seguir encontrando satisfacción en su vida? Si ya no puede caminar, ¿cómo puede hacer para bailar, aunque ya no pueda pararse de una silla? Entonces me di cuenta que cargamos, ¿no? con nuestros cuerpos como si fueran herramientas al servicio de la utilidad social. Entonces, cuando por una enfermedad o por un accidente o por la causa que sea, nuestro cuerpo empieza a estar y nos pone al margen de la sociedad, dejamos de ser útiles para trabajar, para nuestras familias, para nosotros mismos incluso, eso es tristísimo, ¿no? Y me pregunté, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo puede hacer una persona que tiene Parkinson y que pues tiene una pareja para disfrutar su sexualidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede hacer una persona que está en una silla de ruedas para bailar? ¿Cómo puede hacer una madre que tuvo una enfermedad de inicio temprano y que no puede peinar a sus hijos para disfrutar de la infancia que tienen esos hijos, ¿no? Y entonces ahí eso fue para mí un punto de quiebre muy importante, porque me hizo entender eso, que necesitaba cambiar de lugar, reordenar prioridades. Entonces lo hablé con la gente de la clínica. Finalmente lo más importante no era que pudieran abotonarse una camisa o que pudieran cortar una cebolla, sino que lo más importante era cómo ellos podían aprender a integrarse, a convivir, a amar, a disfrutar, a sufrir, a enojarse en un cuerpo que ya no respondía, ¿no? Porque finalmente es eso lo que nos hace estar vivos. A partir de ahí empezó un camino académico distinto y un camino profesional distinto. Entré a estudiar un máster en psicoanálisis y cultura, justamente buscando articular una crítica, ¿no?, a esta visión del mundo, porque la tenemos los universitarios. Cuesta mucho trabajo deshacerse de la idea de la normalidad, de la funcionalidad, de que está muy bien, que no es que no me importa que los pacientes puedan o no puedan caminar, pero es que finalmente esa no es la razón ni por la que ellos ni por la que yo trabajábamos, ¿no? Y al final el beneficio funcional acababa siendo un efecto secundario de lo que se estaba haciendo, pero la prioridad era el bienestar afectivo de ellos, ¿no? Fundamentalmente porque estamos trabajando con una situación que podemos ralentizar, pero que no vamos a poder cambiar. Entonces, bueno, en ese año, en el 2017 más o menos, cuando todo esto ya estaba en marcha, me invitan a Valencia a un congreso de tango, en donde se hacía una jornada especial de las aplicaciones clínicas del tango, y me invitan a presentar el trabajo que yo estaba haciendo con la gente que tenía Parkinson en México. Entonces viajé, presenté mi trabajo, fue muy bien. Al año siguiente organizamos un congreso
congreso que estuvo muy, muy, muy bonito porque vino gente de Italia, de Alemania, de Argentina, de Brasil, que está trabajando con el tango en distintos ambientes, desde en la cárcel hasta en escuelas de zonas muy pues, marginales de América Latina, ¿no? O sea, gente que está ahí recopilando información y usándolo como herramienta en lugares muy distintos y bueno, nos juntamos todos a compartir y fue fantástica la experiencia. Y yo en ese año, bueno, yo en México tenía la clínica, tenía el consultorio, daba clases en 2 universidades, la verdad es que estaba muy bien, ¿no? A nivel profesional, pero la situación particular de México para mí empezó a ser muy difícil de sostener por una cuestión personal, ¿no? Es una sociedad difícil para vivir siendo una mujer y estando sola, ¿no? Y acompañada también. Entonces yo la verdad es que necesitaba un cambio porque la situación ya se estaba poniendo peligrosa, ya se vivía con miedo y no estaba bien y yo sabía que lo que había echado a andar iba a seguir funcionando sin mí. Entonces cuando vine a Valencia en el verano del 2017 me quedé al congreso, pasé unos días aquí, vine al Instituto IACE, conocí a Marceli, ella me hizo una oferta de trabajo que me interesó y a los 6 meses ya estaba viviendo aquí. Desde que llegué aquí, la verdad es que ha sido todo muy vertiginoso porque para poder ejercer he tenido que volver a estudiar psicología prácticamente. Convalidé el grado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y fue un año de muchísimo, muchísimo trabajo porque claro, fue revalidar 10 materias muy pesadas, pero fue muy útil porque eso reafirmó mi decisión de que la psicología, tal como se entiende y se practica en algunos ámbitos, no es lo que yo quiero. Estuvo bien como actualización, por supuesto que desde que yo estudié hasta 10 años después hay un montón de cosas a nivel neurociencias en las que se ha avanzado y que es información que encuentro útil, que me ha servido. Sin embargo, definitivamente decidí virar, ¿no? Y me metí a estudiar filosofía práctica. Hice un máster en filosofía práctica y ahora estoy gestionando mi ingreso al doctorado. Y mi área de trabajo es justamente la metáfora, cómo construimos el mundo a partir de metáfora, no ya la metáfora como una cuestión estrictamente retórica y del discurso, ¿no? Sino una metáfora que involucra el cuerpo, porque me di cuenta que tanto en la psicología como incluso en la filosofía el cuerpo queda siempre fuera.